Los materiales es el fruto total de los dos cortometrajes, ¿no? Montamos la primera versión del primer corto y Javi y yo dijimos, Dios mío, esto es un horror, ¿no? O sea, es lo más aburrido del mundo, no, o sea, no nos gusta, pero era lo que era la idea original, era fiel a la idea original. Entonces luego yo le comentaba a Javi, pues buscando los brutos, todo esto es, fíjate todo lo que no se ha montado, porque no lo teníamos previsto, y fíjate qué rico, ¿no? Fíjate esta conversación que hemos tenido, fíjate este plano que no monta aquí porque tal, y entonces ahí hacemos el sol en el sol del membrillo y entonces seguimos con esa idea. Seguimos con la idea de si se podría hacer una peli a través de descartes. Esto era la forma de la película, nos hacía falta una idea sobre la que aplicar la forma. Llegamos a la historia de Riaño y nos dimos cuenta que la historia de Riaño tenía o sea, era muy potente y había mucha amiga ahí y mucho que investigar. Y quizá podía ser el terreno que explorar sobre el que aplicar esta fórmula, ¿no? Estábamos tan metidos con la historia del pueblo y con la gente que porque te interesa realmente íbamos a pensar que íbamos a hacer la peli real y la otra peli, ¿no? Sí, la idea o sea, la peli real y canónica que sería, digamos, pues un reportaje de investigación para la tele, ¿no? Claro. Y esa era, tenías que orientar así tu mente porque si no, no podíamos grabar nada porque claro, como la idea era utilizar lo que no valía, ¿cómo generabas lo que no valía? Era una pregunta insoluble. Y una vez ya vueltos a Madrid, con las 70 horas bajo el brazo, volvió el blanco y negro, se decidió además optar por los subtítulos en vez de por nuestras voces. ¿Cómo editan 3 personas 70 horas? Ya, pues sí. Lo que hacemos siempre es que uno empieza a montar y nos vamos pasando el material, ¿vale? Uno empieza a montar en base a unas conversaciones que hemos mantenido, ¿no? La idea es como que cada nueva versión la va haciendo uno distinto. Claro. Excepto las últimas. Bueno, claro, pero eso ya afina el sonido y cosas así. Entonces, claro, el que monta la primera versión no le vuelve a llegar el material hasta la cuarta. Que puede que tenga que ver más o menos con lo que él editó, pero se encuentra con una obra que ya es radicalmente, o sea, no radicalmente, pero lo suficientemente diferente como para que cosas que a lo mejor tú creías que eran necesarias para la película, después de 2 versiones, a lo mejor ya la propia obra o el propio proceso de edición ya han aparcado y ya no pueden, es que ya ni entran, ¿no? El grupo al final sí pesa más que la individualidad, entonces. Sí, claro. Sí, porque eso nos lo preguntan a veces, hay gente que se cree que pues uno escribe, el otro graba y el otro monta o yo qué sé, ¿no? Y no es nada, es súper importante que los 3 hagamos todo. O sea, no es que sea súper importante, es que es la forma de ser. Los del Diario de León vendieron nuestra película como el gran documental sobre la debacle de Riaño. Y de repente había una cola de 200 personas y era gente muy mayor, había niños, demás. Nos sentimos mal, incluso por la gente del museo. Dijimos, es que se va a vaciar la sala, nos sentimos un montón, no va a cuajar nada y vaya, ¿no? O sea, a ver cómo incluso nos disculpamos en la presentación de la peli. En plan, no sé, a lo mejor nos gusta lo que vais a ver, no sé, tal. Y bueno, cuando volvimos a entrar no se había ido nadie.
no se había ido absolutamente nadie. Y la gente muy mayor, un señor dijo, yo no había visto una peli en blanco y negro desde Hilda, ¿no? O sea, o desde Casablanca, no sé qué dijo, o sea, imagínate. Hubo una chica muy joven que me preguntó, ¿por qué la peli es en blanco y negro? Y yo iba a contestar. Y entonces una señora muy mayor dijo, ¿puedo contestar yo? Y dije, sí, sí, sí. Y me dice, mira, yo para mí la peli es en blanco y negro porque yo soy de la zona y yo hago fotos. Mi nieto me ha enseñado a hacer fotos ahora. Y hago fotos y me doy cuenta de que los colores ya no son lo que eran antes. El agua ya no es azul, el verde ya no es verde, el prado ya no es verde, tal, ¿no? Y decía, yo creo que vuestra película es en blanco y negro porque los colores han muerto. Y además en los materiales hay mucho del tema de la muerte, de lo que ya no está, de la desaparición, de lo que está por debajo. Y dijo eso, y yo, vamos, es que me emocioné muchísimo. Y dije, gracias, porque es que ni siquiera yo hubiera podido intelectualizar tanto lo que fue pasar la peli en blanco y negro. Sí, como ese señor que dijo, la primera parte va de un cadáver y la segunda del cadáver de un cadáver. Sí, se estableció un diálogo con la gente súper bonito. Y me quedo con eso y además fue una lección, porque siempre crees que solamente va a entenderlo un sector del público, igual que nuestros amigos que son muy afines a nosotros en gustos y demás, no les caló la película, que bueno, no pasa absolutamente nada, no les caló y podría ser el público objetivo de la peli. Sin embargo, luego la gente funciona así, ¿no? Y eso es una lección total. Sí, sí, una pura humildad, realmente. Sí, y de quitarte prejuicios y tonterías, sí, ¿no? Ya está. Tiens, Chloé, lève-toi. Allez, mon boulot. Oui, bien. Bien, mon boulot. Mientras estábamos en Riaño grabando, apareció en la última semana, apareció un circo, el circo que sale en la peli. Apareció, se instaló para hacer un par de funciones y nosotros, como estábamos un poco al tanto de todo lo que puede ocurrir en el pueblo para ver si tenía interés y tal, pues fuimos al circo, lógicamente, y conocimos a la familia esta. Le preguntamos si, oye, ¿podemos grabar un poco? Tal, sí, no sé qué, tal. Y luego hablando un poco con ellos, nos comentaron que a ver si les grabamos más de cómo, es que realmente, tal como va a contar, me parece que una peli de encargo y hasta cierto punto casi lo es. Querían que grabáramos y que les diéramos un documento de cuál es su trabajo, desde que empieza su jornada hasta que acaba. Y a nosotros nos parecía pues lo más también, ¿no? El poder tener un acceso tan íntimo hacia unas personas que nos enseñan sus vidas y bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Fue una grabación, claro, muy sencilla, muy concreta. Precisamente la liberación viene ahí, en que fue una idea, todo esto que nos hemos tardado tanto en explicar de los materiales, de la forma, de las preguntas que nos teníamos que hacer, pues de repente aquí era pues todo contrario. Vamos a ceñirnos a unas personas y a un espacio y a las acciones que están desarrollando, y todo ello en un día. Y recuerdo que empezamos el montaje, en este caso un poco por separado, Natalia y yo, y nos enseñamos y era como lo mismo, era prácticamente igual, porque era muy sencillo de ir montando. Hemos percibido o hemos reflexionado sobre cómo muchas veces los propios festivales y medios de opinión o críticos o comisarios de exposiciones o tal buscan precisamente que tengas unos rasgos muy reconocibles, ¿no? Cuando que te pidan eso, cuando llevas un año trabajando, haciendo cine, es como, no sé, cuando lleve 12 años haciendo cosas, pues si eso ya vemos cuáles son nuestras características, ¿no? Y de hecho, después del circo hicimos Tarde de Verano y Evacuación, que también son tanteos y búsquedas, ¿no? También es cierto que una cosa que teníamos muy clara, y aparte de lo increíblemente higiénico que fue el proceso de circo para un poco salir del marasmo y la complicación
que tenían los materiales como tal, es que después de los materiales que tampoco podíamos volver a hacer una película protagonizada por unos cineastas que no se ven, o sea, era una propuesta que se clausuraba en sí misma, ¿no? Si pudieran aconsejar a jóvenes que tienen una cámara o ni eso, cómo empezar a hacer cosas. Así a bote pronto. Sí, Bueno, que yo diría que no tengan miedo a grabar ni a pensar que lo que hacen es una porquería, sino que sean frescos y que cualquier cosa que puedan hacer, si le han puesto un poco de lo suyo, de su mirada, de su punto de vista, puede tener un valor. Luego ya se verá cómo se recibe o tal, o cómo se puede mejorar, o tal, pero yo les diría que no tengan miedo. El otro día hicimos un taller con adolescentes en Móstoles y de manera espontánea una de las propuestas acabaron grabando el interior de su instituto y las clases y su vida diaria, ¿no? Entonces la idea de que un móvil o una cámara muy pequeñita pueda suponer lo que antes era un blog de notas o un diario, pues eso creo que es muy, muy valioso por sí mismo. Y bueno, y luego trabajar y experimentar. Creo que hay que ver cine desde la curiosidad. ¿Sabes? Quiero decir que todos podemos haber visto a René Clair o a Howard Hughes o a Kurosawa, pero creo que es importante estar un poco ávido de las cosas que están pasando. Sobre todo por lo que decíamos, es que el cine va a cambiar. Más vale que espabiles. Porque yo veo mucho a gente adolescente que se frustra, ¿no? Porque dicen, no, es que yo quiero hacer esta peli con este guión y son 3 millones de dólares lo que hace falta ahí. Joder, hay que estar con la voz de los tiempos. Si la industria cambia y la producción cambia, cambia tú también, ¿no? Es que seguro que puedes hacer lo mismo con menos. Es cuestión de nutrirse de cosas. Y ojo, no solo de cine, literatura, música, ¿no? O sea, súper importante. Videoarte, videoclips, lo que sea. YouTube, ¿no? Totalmente.